La risa de la doctora Olivia Bennett resonó por el pasillo iluminado con fluorescentes de urgencias. Eran apenas pasadas las 7 de la mañana, y ya balanceaba una bandeja de tazas de café del hospital como si fuera un circo, distribuyéndolas a sus colegas con su habitual comentario juguetón, tan fuerte como para revivir a un muerto. Aquí tiene, dijo, entregándole una a una enfermera cansada que rió entre dientes y negó con la cabeza. Olivia era conocida por su energía, su ingenio y su capacidad casi mágica para alegrar el día, incluso en los peores casos de trauma. No era ingenua. Había visto suficientes pérdidas en sus 10 años de medicina de urgencias como para comprender el peso del mundo. Pero desde muy joven aprendió que la amabilidad era su armadura, y el humor, su oxígeno. Acababa de tomar un sorbo de su café cuando las puertas de la sala de traumatología se abrieron. Una camilla entró rápidamente, flanqueada por un paramédico y un bombero con el equipo completo. El paciente estaba pálido, inconsciente, con una herida irregular en el pecho. Olivia ya se movía antes de que alguien dijera nada. ¿Qué pasó?, preguntó, poniéndose los guantes. Se derrumbó la obra, respondió el bombero con voz tranquila pero entrecortada. Perforación de la viga de acero. Logramos estabilizarlo durante el trayecto. Olivia levantó la vista y fijó su mirada en la de la mujer por primera vez. La bombera llevaba el cabello oscuro recogido en un moño bajo, con la mandíbula apretada en un gesto de silenciosa concentración. Tenía una cicatriz en el pómulo, y algo en su quietud contrastaba marcadamente con el caos que las rodeaba. Era hermosa, pero de una manera que no pretendía serlo. Sin maquillaje, sin pretensiones, solo un propósito. Llevémoslo a traumatología 1, ordenó Olivia, y luego se volvió hacia el bombero. Buen trabajo trayéndolo con vida. No pestañeaste cuando dijiste, perforación de viga de acero. Me gusta eso. La mujer parpadeó, como sorprendida por el cumplido. Solo hago mi trabajo y lo hago bien, respondió Olivia con una sonrisa antes de desaparecer en la sala de traumatología. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de suturas, vías intravenosas e instrucciones susurradas. El equipo trabajaba como un solo organismo, los corazones latían al unísono. Cuando finalmente estabilizaron al paciente y lo trasladaron a la UCI, Olivia se quitó los guantes y exhaló lentamente. El bombero se había ido. No era inusual, los socorristas iban y venían como tormentas pasajeras. Pero Olivia se sintió extrañamente decepcionada. Más tarde esa mañana, estaba documentando en la sala de descanso cuando Jason, uno de los enfermeros, entró y tiró su placa de identificación sobre la mesa. «La viste, ¿verdad?», dijo sonriendo. «Esa bombera ha estado viniendo mucho por aquí últimamente». Estación 42. Todos la llaman Stonewall. Nunca habla a menos que sea necesario. Ni siquiera estoy seguro de su nombre. Olivia arqueó una ceja. ¿Stonewall? ¡Qué dramático! Es buena, añadió Jason, realmente buena. Pero fría, pura profesionalidad. Olivia hacía girar el bolígrafo entre los dedos, mientras sus pensamientos vagaban. Quizás solo está cansada de ver a la gente desmoronarse. Jason se encogió de hombros, sin comprometerse. No lo somos todos. Para cuando terminó su turno, Olivia sentía más curiosidad de la que quería admitir. No solía pensar mucho en los bomberos que pasaban por el patio, pero había algo en ella, la tranquilidad, el control, la mirada impasible. Algo que la hacía querer quitarse la armadura y ver que se escondía debajo. La noche siguiente, volvió a ocurrir. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe justo después de las 2 de la mañana. Otra emergencia, otra camilla, otro traumatismo. Y allí estaba ella, esta vez con el casco bajo el brazo y la frente cubierta de sudor. Se cayó de un andamio, dijo. Está consciente, pero está perdiendo sangre. Traedlo, gritó Olivia. Se movían juntas como si lo hubieran ensayado, intercambiando miradas al paciente, coordinándose sin hablar mucho.
Parecía extrañamente natural, como si hablaran el mismo idioma. Cuando terminó y la habitación por fin volvió al silencio, Olivia se apoyó en la pared y se giró hacia ella. «Creo que ya deberías saber tu nombre», dijo, mientras se colocaba un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. El bombero dudó y luego respondió. «Harper. Harper Quinn», dijo Olivia, extendiendo una mano. Harper no lo estrechó, sino que ofreció un breve asentimiento mientras retrocedía hacia la salida. «Bueno», dijo Olivia con una suave sonrisa, «es agradable no estrecharte oficialmente la mano, Harper Quinn». Hubo un destello en la expresión de Harper, no una sonrisa exactamente, sino un atisbo de ella. Luego se dio la vuelta y se fue. Olivia se quedó allí un momento más, viendo cómo la puerta se cerraba. Por primera vez en mucho tiempo, deseó que alguien volviera a entrar. La ciudad estaba medio dormida cuando la estación 42 recibió la llamada. Harper Quinn se puso el equipo con precisión experta. Su corazón latía con firmeza, incluso mientras la urgencia zumbaba en el aire. «Edificio residencial, cuarto piso, posibles atrapamientos», había dicho el operador. No es inusual, pero los incendios en complejos antiguos solían evolucionar rápidamente. En cuestión de minutos, el camión rugía por las calles, con las sirenas rompiendo el silencio de la noche. Harper miraba al frente, con la mandíbula apretada, pensando en posibles escenarios: un atasco en el pasillo, una familia atrapada en una trastienda, humo denso como el aceite. Cuando la tripulación llegó al edificio, una luz naranja titiló en las ventanas. Aún no era enorme, pero avanzaba rápido. Harper agarró el hacha y entró. Dentro, el caos se desató entre el calor y la sombra. Ella y su compañero barrieron los pisos superiores mientras otros aseguraban las salidas. A través del humo negro, oyó la tos aguda y pequeña de un niño. Lo encontró acurrucado debajo de una mesa, apenas consciente. Lo levantó con cuidado en brazos, apretó su rostro contra su hombro y se movió rápido. El fuego había alcanzado la escalera cuando ella salió. Le temblaban los brazos por la adrenalina y el calor. Un médico corrió y se llevó al niño, que ahora gemía débilmente. Harper se quedó quieta, recuperando el aliento, siguiendo con la mirada al paramédico hasta que el niño desapareció en la parte trasera de la ambulancia. Pero no fue hasta que llegó al hospital que la volvió a ver. La doctora Olivia Bennett estaba en alerta máxima. Víctimas del humo, quemaduras leves, un anciano con problemas cardíacos. Olivia se movía con agilidad en el caos controlado, rápida, tranquila, ágil. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta despeinada. Tenía las mejillas sonrojadas de correr entre las camas. Apenas Harper entró, Olivia la vio. «Otra vez tú», gritó con una sonrisa, ya enguantada. «Vas a hacer de esto un hábito». «Intentaré espaciarlo», dijo Harper secamente. Olivia se acercó para comprobar el estado del niño. «Está estable. El oxígeno está ayudando». «Lo sacaste justo a tiempo», Harper asintió, pero no dijo nada. Sus manos aún temblaban, aunque nadie podía notarlo bajo los guantes. «¿Estás bien?», preguntó Olivia, entrecerrando ligeramente los ojos. «Estoy bien». «¿Seguro?». «Pareces alguien que olvidó respirar». Harper no respondió, simplemente miró hacia otro lado. Olivia ladeó la cabeza y luego bajó la voz. «No tienes que cargarlo siempre sola, ¿sabes?». Harper la miró un buen rato. «Entonces, ¿siempre hablas así?», preguntó. «Solo cuando me interesa la historia de alguien», respondió Olivia sin inmutarse. Antes de que Harper pudiera responder, otro trauma entró por la puerta. Olivia desapareció en un instante. Harper se quedó más tiempo del debido, lo suficiente para asegurarse de que el niño estuviera bien, lo suficiente para ver a Olivia ejercer su magia en 3 pacientes diferentes. Admiraba esa calma, como Olivia podía estar rodeada de sirenas, gritos, sangre, y aún así mantenerse firme como la luz del sol. Pero ella no esperaba lo que vino después. A la mañana siguiente, cuando Harper regresó a la estación, había un portapapeles esperándola en su escritorio,
con una nota adhesiva amarilla adjunta. Asterisco, no me estrechaste la mano, así que improvisé. Asterisco lo miró fijamente un rato, con los labios apretados formando una línea que podría haberse transformado en una sonrisa si no estuviera tan cansada. No respondió, no de inmediato. Pero la siguiente vez que llevaron a alguien a urgencias, una anciana que se había desmayado por exposición al humo, Harper dejó una nota suya, un simple garabato en el margen de la historia clínica. Hablas demasiado. Cuando Olivia lo vio, soltó una suave carcajada. En medio de un cambio que casi la destrozó, fue el comienzo de algo tranquilo, algo apacible. Pasaron los días. Los rescates continuaron. Los pacientes iban y venían. Las notas se convirtieron en un lenguaje secreto, un comentario junto a una historia clínica, un garabato en un guante usado, un chiste escrito dentro de la tapa de un vaso de café desechable. Harper nunca se demoró. Olivia nunca la persiguió. Pero cada mensaje dejaba a la otra con ganas de más, y una noche, tras una emergencia particularmente brutal con un choque múltiple en la autopista, Harper esperó, no mucho, solo unos minutos, de pie frente al hospital con el casco en la mano. Olivia salió, frotándose las sienes. ¿Estás bien?, preguntó Olivia, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Olivia levantó la vista, sobresaltada, y luego se ablandó. Fue duro, lo sé, dijo Harper. Te veías cansado. Siempre estoy cansada, pero últimamente algo me lo facilita. Su mirada se dirigió a Harper. Se quedaron en silencio. La noche estaba inusualmente tranquila, ni sirenas ni pasos apresurados, solo dos mujeres suspendidas en algo que ninguna comprendía del todo. Aún así, Harper asintió. Debería irme, sí, dijo Olivia. Yo también, pero ninguno se movió. Cuando finalmente lo hicieron, fue lento. Olivia dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para que Harper sintiera el calor de su cuerpo. La próxima vez, susurró Olivia, deberías quedarte un poco más. Harper no respondió, pero tampoco se fue. Los mensajes continuaron, asteriscos silenciosos y silenciosos como un suspiro entre frases asterisco. Olivia no esperaba mucho, nunca lo hacía cuando se trataba de gente como Harper. Las mujeres como ella no cedían fácilmente. Eran forjadas en el fuego, atadas por el deber, y construían muros tan altos que proyectaban sombras incluso a la luz del día. Aún así, Olivia siguió escribiendo. Empezó con algo pequeño, un boceto de una taza de café con las palabras asterisco cafeína, el verdadero salvavidas asterisco, garabateadas al final de una hoja de pedido de oxígeno. La respuesta de Harper, 3 turnos después, llegó en un envoltorio de vendaje. Dibujas peor que el hijo de 5 años de mi capitán. Olivia se rió tan fuerte cuando lo leyó que un paciente le preguntó si todo estaba bien. No era un coqueteo en el sentido tradicional, no había números de teléfono ni mensajes nocturnos, solo tinta permanente y medias sonrisas intercambiadas en las abarrotadas salas de emergencia. Pero algo vivía en esos silencios, algo firme, tal vez incluso sagrado. No era el comienzo del amor, todavía no. Pero era un suave preludio. No habían hablado mucho cara a cara desde aquella noche tranquila fuera del hospital. Las visitas de Harper eran esporádicas, como siempre, y Olivia nunca sabía cuándo aparecería. Pero cuando aparecía, sentía como si algo volviera a encajar. Una noche, tras una serie de llamadas consecutivas, Harper entró en urgencias con un adolescente rescatado de un pequeño incendio en una casa. Olivia ya estaba allí, documentando la situación. Con el pelo revuelto y el estetoscopio colgando de lado alrededor de su cuello. Levantó la vista en cuanto Harper cruzó el umbral, con los labios entreabiertos en una sonrisa, demasiado cansada para disimularlo. Tú otra vez, dijo Olivia. Harper sonrió con suficiencia. Empiezas a parecer decepcionado. Para nada. Estaba pensando que al turno le faltaba algo inflamable. Lo encontré, dijo Harper, señalando al paciente. Volvieron a moverse como un reloj,
comunicándose con la misma facilidad y ritmo que habían construido sin palabras con el tiempo. Cuando el paciente estuvo estable y transferido sin problemas, Olivia se recostó contra el mostrador. ¿Quieres un descanso?, preguntó. Harper dudó un momento y luego asintió. Terminaron afuera, junto a la zona de ambulancias, sentados al borde de una barrera de hormigón. Olivia le dio a Harper una botella de agua. Harper lo aceptó con un gesto de agradecimiento. El silencio entre ellos era cómodo ahora, no pesado, como una manta compartida. Siempre pareces que llevas algo encima, dijo Olivia en voz baja. Harper no respondió de inmediato. Es parte del trabajo, no, dijo Olivia, volviéndose hacia ella. No el equipo, me refiero al peso que llevas al entrar. Harper miró al frente. No soy de los que comparten, ya me lo imaginaba. Pero quizá por eso sigues respondiendo a mis notas. Harper esbozó una pequeña sonrisa de sorpresa. Quizás. Olivia miró hacia la acera. Sabes que no se las dejo a cualquiera. Lo sé, dijo Harper, con la voz más suave de lo habitual. Por eso respondo. Esa confesión se quedó entre ellos, delicada como la ceniza al viento. Antes de que el momento se alargara demasiado, Harper recibió una llamada por la radio. Se levantó bruscamente. El deber llama, Olivia asintió, sabiendo ya que eso significaba otras horas antes de volver a verla. Pero justo cuando Harper se giraba para irse, se detuvo. Buscó en su bolsillo y le entregó a Olivia una gasa doblada. Olivia bajó la mirada y lo desdobló lentamente. Dentro, escrito con tinta negra, estaba la frase: asterisco, haces que los días difíciles sean menos difíciles. No pares, asterisco. Cuando Olivia levantó la vista, Harper ya se había ido, de vuelta en urgencias. Olivia se guardó la nota en el bolsillo y la tapó con la mano. Su pulso era más estable que en toda la noche. No era una declaración, pero era algo real, y por ahora, eso bastaba. El aire era denso esa noche. Aún no había estallado una tormenta, pero se cernía densa y eléctrica sobre la ciudad. Dentro del hospital, la tensión se reflejaba en el cielo. Se acababa de reportar un accidente con varios vehículos, y la sala de traumatología bullía de anticipación. Olivia se recogió el pelo con más fuerza, se puso los guantes y se encontró con su equipo, listo para actuar. Seamos rápidos, pero limpios. Traen a 3 pacientes críticos. Hacemos un triaje riguroso, hacemos lo que podemos. Las puertas se abrieron de golpe momentos después. Una camilla entró rodando, sangre, gritos, alarmas. En medio del caos, Harper, con el uniforme empapado hasta el cuello, oscuro por la lluvia o quizás el sudor, ayudó a subir a una mujer semiconsciente a la camilla. Al principio no miró a Olivia, pero Olivia la sintió, como un calor en la piel, imposible de ignorar. El trauma fue brutal. 2 de los 3 no sobrevivieron. Olivia se esforzó al máximo para salvar al tercero, un hombre de unos 30 años con hemorragia abdominal y pelvis aplastada. Harper permaneció de pie en la esquina después de dar a luz, con los puños apretados a los costados, apenas respirando. Olivia solicitó una consulta quirúrgica. Para cuando todo se calmó, si es que esa era la palabra, Harper ya no estaba, o eso creía Olivia. La encontró casi una hora después, fuera de la zona de ambulancias, sentada en un banco a la sombra, con las manos entrelazadas entre las rodillas. La tormenta aún no había amainado, pero flotaba en el aire como un grito. Olivia salió lentamente, sin saber si sería bienvenida. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz era más baja de lo habitual. Harper no respondió. Miraba fijamente al otro lado del estacionamiento. Había un niño en el asiento trasero. Olivia se sentó a su lado y guardó silencio un momento. Sé que intenté sacarlo primero, dijo Harper, pero la puerta no se movía. Podía oírlo llorar. Di la vuelta, su voz se quebró, apenas audible. Di una vuelta. Para cuando llegué a él, ya se había detenido.
Su mandíbula tembló, pero no brotó ninguna lágrima, solo una quietud cruda, como el espacio entre el trueno y el relámpago. A veces creo que solo colecciono fantasmas, terminó en voz baja. Tras detenerse, con las palabras disueltas, Olivia extendió la mano con cuidado y la colocó sobre la de Harper. Era la primera vez que la tocaba así, sin guantes, sin prisa, sin urgencia. No tengo las respuestas, dijo Olivia con voz suave, pero sé que no está mal sentir que no estás hecho de piedra, Harper. Tengo que serlo, respondió. Si lo dejo entrar, me destrozará. Olivia le apretó la mano. Quizás no se trate de dejarlo entrar de golpe. Quizás se trate de dejar que alguien esté a tu lado mientras lo sostienes. Harper se giró hacia ella y, por una vez, no apartó la mirada. Tenía los ojos vidriosos, pero su rostro era indescifrable. ¿Por qué te importa?, preguntó, apenas en un susurro. Olivia sonrió levemente. Porque sigues fingiendo que nadie debería. No, no era un momento planeado, ni del tipo que solía aprovechar, pero algo pasó entre ellos, denso, silencioso, seguro, y entonces Olivia se inclinó hacia adelante lenta y cuidadosamente, como si Harper fuera a estallar. Sus labios se encontraron suavemente, con una especie de serena intensidad que solo ocurre cuando dos personas lo han dicho todo con sus silencios. Primero, Harper no se apartó, de hecho, se inclinó hacia él. No había calor, ni pasión en el sentido tradicional, solo calidez, una calidez humana constante que ninguno de los dos se había permitido sentir durante demasiado tiempo. Al separarse, Harper mantuvo su frente cerca de la de Olivia. ¿Es un error?, preguntó. No lo sé, respondió Olivia, pero no lo parece. Harper dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Yo no hago esto. Sé que no soy buena en esto. No tienes por qué serlo. Se quedaron así un minuto más, frente contra frente, mientras el aire finalmente empezaba a refrescarse a su alrededor. Entonces Harper se apartó lentamente, poniéndose de pie. No se despidió, no prometió nada. Pero antes de irse, se giró una vez. Nos vemos pronto. Olivia asintió, viéndola desaparecer entre las sombras. Y por primera vez desde que comenzó el cambio, sintió algo parecido a la paz. Aunque fuera frágil, aunque no durara, fue algo. Harper no regresó, ni al día siguiente, ni al siguiente, ni en la semana siguiente. El silencio no era nuevo, pero ahora significaba algo diferente. Ahora dolía. Olivia intentó no tomárselo como algo personal. Quizás Harper estaba ocupada, quizás las llamadas no se solapaban, quizás esperaba que no fuera arrepentimiento. Pero en el fondo, sabía que ese contacto había desgarrado algo en Harper, y Harper había hecho lo que siempre hacía cuando algo la quemaba demasiado: huir. Olivia siguió trabajando. Su turno se alargó entre borrones de movimiento, sangre y ruido. Sonreía cuando era necesario, contaba sus chistes de siempre, dejaba notas que Harper jamás leería. Pero su energía se había apagado, el brillo tras su sarcasmo se había desvanecido. Jason se dio cuenta. ¿Estás bien?, le preguntó una noche, mientras ella se apoyaba en el mostrador entre pacientes. Sí, mintió. Solo estaba cansada. Él la miró, pero no la presionó. No hablaba de Harper con nadie, no le explicaba por qué le dolía el pecho cada vez que se abrían las puertas del patio, y no era ella. Ni siquiera se permitió releer la nota de gasa que Harper le había dejado. Pero tampoco la había tirado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Harper se sumergía en el trabajo, más llamadas, más llamas, más razones para seguir adelante, y no sentir. Pero el silencio es una ausencia, y la memoria no pide permiso. Cada momento de silencio era una trampa. Recordó la voz de Olivia en la oscuridad, su mano firme, ese toque suave. Quería olvidar, pero no podía. Una noche, Harper permaneció en la ducha mucho después de que el agua se hubiera enfriado, con la cabeza apoyada en la pared y los puños apretados.
Pensó que protegía a Olivia al desaparecer, que se protegía a sí misma, que si cortaba el hilo antes de que se tensara, no dolería al romperse. Pero ya dolía más que el fantasma que cargaría antes, porque Olivia la había visto, no solo el uniforme o el trabajo, sino a ella, y aún así se había quedado, todavía le tendía la mano. Todavía la tocaba, sin pedirle que fuera otra cosa que ella misma. Y Harper se había marchado, esa revelación llegó justo cuando su radio cobró vida. Otra llamada. Accidente industrial, alto riesgo. Lo agradeció, una excusa para no pensar. Pero la llamada salió mal, un andamio se derrumbó en pleno rescate. Harper sacó al trabajador, pero ella apenas logró salir, costillas magulladas, laceraciones leves, nada roto. Aún así, por un momento, pensó que no lo lograría, y el primer pensamiento que la asaltó no fue sobre su familia ni sobre su equipo. Fue sobre Olivia, y eso la aterrorizó más que cualquier incendio. En urgencias hacía un calor sofocante, aunque nadie más parecía notarlo. Olivia se secó la frente con el dorso de la manga y miró el monitor. Eran más de las 3 de la mañana y llevaba casi 10 horas sin parar. No había comido ni bebido agua. Estaba operando con cafeína, adrenalina y algo amargo que se le pegaba al pecho como humo, decepción. No había tenido noticias de Harper en más de 2 semanas. No se había permitido decirlo en voz alta, ni siquiera a sí misma. Pero el número resonaba en su mente como una cuenta regresiva: 13 días desde que la tocaron, 12 desde la última vez que la vio, 10 desde que perdió la esperanza de que Harper regresara. Se mantuvo ocupada. Todos lo hacían. Una enfermera le trajo un sándwich en un momento dado. Olivia lo descartó con un gesto. Luego, murmuró, volviendo ya a la historia clínica, no habría un luego. A las 3:42 de la mañana, se desplomó. Sucedió rápidamente. En un momento, caminaba hacia la sala de traumatología 3 con el historial de un paciente, y al siguiente, el suelo se elevó demasiado rápido. Las luces parpadearon y se redujeron a un túnel. Las voces se alzaron borrosas. Unos pies corrieron a su lado, y alguien la sujetó antes de que su cabeza golpeara las baldosas. El caos que siguió no era nuevo. Ya había protagonizado escenas como esta antes, pero nunca desde la sala. A las 4 de la mañana, estaba despierta, pálida y conectada a una vía intravenosa, en una de las mismas camas que solía ocupar como médica. Jason estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados. Agotamiento, deshidratación y lo que solo puedo describir como niveles criminales de terquedad, dijo. Estoy bien, susurró ella con voz suave. No lo eres, respondió. Llevas días sin hacerlo. Y no me digas que son solo los turnos. Has hecho cosas peores. Cerró los ojos. No podía discutir. La enfermera a su lado asintió. Los signos vitales se están estabilizando, pero necesita descansar, al menos 8 horas ininterrumpidas. Jason se inclinó y dijo suavemente, si no lo haces por ti, hazlo por los pacientes. No puedes ayudar a nadie desde esa cama. Ella asintió, apenas. Pero no pudo conciliar el sueño. Se quedó allí tumbada, con el corazón latiéndole con fuerza y un nudo en la garganta. Odiaba sentirse débil, odiaba que la vieran así. Y odiaba que Harper no estuviera allí. Lo que Olivia no sabía era que, al otro lado de la ciudad, Harper Quinn estaba paralizada fuera de los patios, de nuevo en trance, con los puños en los bolsillos de la chaqueta y el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Se enteró por un médico que acababa de irse del lugar. Uno de sus médicos se desmayó y tenía mal aspecto. Rubio, ruidoso, siempre sonriente, ese. Ni siquiera lo dejó terminar la frase antes de subirse a su camioneta. Ahora estaba allí, y no sabía qué demonios hacer. Se paseó, se quedó quieta, y volvió a pasearse. Cuando por fin cruzó la puerta, no pidió permiso. Se dirigió directamente a la sala de recuperación. Jason la vio.
Ahora tienes ganas de morir, dijo en voz baja. Harper ni se inmutó. ¿Dónde está?, preguntó. La observó y luego inclinó la cabeza hacia la cama del fondo. Olivia no la vio al principio. Tenía los ojos cerrados, su rostro estaba pálido. Su pecho subía y bajaba lentamente bajo la fina manta del hospital. Harper se acercó, sin saber qué hacía ni qué iba a decir. Pero su presencia era suficiente. Olivia se movió, abriendo los ojos de golpe. Parpadeó lentamente, confundida. Entonces la vio y se quedó sin aliento. «¿Viniste?», susurró Olivia. La incredulidad suavizó sus rasgos. Harper se sentó al borde de la cama. La culpa le apretaba la garganta. Debería haber venido antes. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas, no porque estuviera triste, sino porque había dejado de esperar esto. Pensé que te habías ido, intentó decir. Harper dijo, pensé que era más seguro y más limpio. ¿Para quién?, preguntó Olivia. Harper negó con la cabeza. Llevo años aprendiendo a correr hacia edificios en llamas. Pero no sé cómo correr hacia alguien que me haga sentir viva. Silencio, no del frío, sino del pesado, lleno de verdad. Me aterra esto, admitió Harper. De ti, de lo que significa si me quedo. Olivia extendió la mano lentamente, envolviendo los dedos sobre la de Harper. Entonces ten miedo, dijo. No te vayas. Harper miró sus manos unidas. No quiero. Entonces no lo hagas, dijo Olivia. Simplemente. Las palabras no lo resolvieron todo, no borraron el miedo ni reescribieron el pasado. Pero fueron un comienzo. Harper se levantó y se inclinó, besando suavemente la frente de Olivia. Estaré aquí cuando despiertes, susurró. Y esta vez, Olivia le creyó. Olivia se despertó con la suave luz matutina filtrándose por las persianas y el suave sonido de alguien pasando páginas junto a su cama. Por un instante, no se movió, su cuerpo seguía pesado, pero no como antes. No era un colapso ni un agotamiento. Esta vez, era descanso. Un verdadero descanso. Algo que no se había permitido en mucho tiempo. Giró la cabeza lentamente. Harper estaba sentada en la silla junto a ella, con las botas en el suelo y una novela de bolsillo abierta en las manos. Su chaqueta estaba colgada del respaldo de la silla, y sus ojos parecían más dulces a la luz del día, menos cautelosos, aunque aún ensombrecidos por todo lo que había pasado. «Te quedaste», murmuró Olivia. Harper levantó la vista y una sonrisa tranquila tiró de su boca. «Te dije que lo haría». Se hizo un silencio momentáneo. Olivia tomó el vaso de agua de la mesa. Harper se levantó de inmediato y la ayudó con la pajita, luego volvió a sentarse, carraspeando torpemente. Quería decir algo, empezó en voz baja, pero no quería que saliera mal. Olivia soltó una risita débil. Ya no nos preocupamos por las palabras perfectas. Entré en pánico, dijo Harper después de eso. Esa noche, el roce, todo. Me cerré porque me haces desear cosas que me he dicho a mí misma que no puedo desear, ¿como qué? La mirada de Harper no vaciló, como la suavidad, como no ser siempre fuerte, como dejar entrar a alguien y no disculparse por ello. A Olivia se le hizo un nudo en la garganta, esta vez no por enfermedad, sino por la emoción. ¿Crees que no sé cómo es eso? Harper la miró, y el muro que la separaba finalmente se derrumbó. Estoy cansada de correr, dijo. Y creo que prefiero resolver las cosas contigo que fingir que no siento nada. Olivia asintió lentamente. Entonces dejemos de fingir. Nada de grandes declaraciones, nada de promesas. Solo dos mujeres que deciden, ahí mismo, en ese silencio soleado, intentarlo. 3 semanas después, Harper apareció en urgencias con 2 cafés y una sonrisa que lucía como una armadura pulida por la luz del sol. ¿Todavía lo tomas con mucha azúcar?, preguntó. Olivia sonrió. Solo cuando me siento valiente. El turno apenas había empezado, pero el equipo ya parecía menos tenso cuando entró Olivia.
Jason pasó y le hizo un gesto a Harper con la cabeza. Ella apenas le devolvió el gesto, pero fue un comienzo. No anunciaron lo que pasaba entre ellos, nada de publicaciones en Instagram ni rumores. Pero la gente lo notó, como Olivia se animaba cuando Harper estaba cerca, como Harper se quedaba más tiempo después de las llamadas, como sus manos se rozaban sin querer pero nunca se apartaban, y las notas que seguían dejando, todavía en lugares extraños, todavía firmadas solo con iniciales, A y la H, pero ahora, vinieron con una nueva capa de honestidad. Un día, Harper dejó un papel doblado en el casillero de Olivia. Decía: pensé que lo sabía todo sobre el peligro hasta que conocí a alguien que no quería perder. Olivia lo llevaba en el bolsillo de su abrigo como un amuleto. Sus noches no siempre eran tranquilas. El trauma seguía apareciendo sin invitación, la ciudad nunca dormía, y el miedo tampoco. Pero ahora, Harper tenía a alguien con quien sentarse después de que la sirena dejara de sonar, y Olivia tenía a alguien que la tomara de la mano cuando el peso de salvar vidas se volvía demasiado pesado para hacer bromas. No eran perfectas, pero eran reales. Y una tranquila mañana de domingo, mucho antes de la primera llamada de emergencia del día, Harper entró en la sala de descanso del hospital donde Olivia leía, se apoyó en la puerta y dijo: no sé qué estamos haciendo, pero sé que no quiero que esto pare. Olivia se levantó, cruzó la habitación y la tocó, como si fuera la respuesta más fácil del mundo. Yo tampoco. Más tarde ese mismo día, Harper dejó una última nota en el portapapeles de Olivia antes de regresar a su puesto. Decía: si mi corazón late fuera del trabajo, es por ti. Olivia sonrió, metió la nota en su bolsillo y susurró para sí misma: el mío también, y con eso, ambos volvieron al ritmo de sus vidas, juntos ahora, más firmes que nunca, no perfectos, no intrépidos, pero finalmente no solos.